Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video tutorial de nuestro curso de programación en VBA Access y gestión de base de datos. Antes de entrar en materia, vamos a realizar una serie de cambios en nuestro formulario de proveedores. El primero de ellos va a hacer referencia al estado en el que se tiene que encontrar el botón de comando guardar cambios cuando entremos en el formulario. Recordad que esto ya lo hicimos con los otros botones de comando. Y esto va a depender de si en el formulario de proveedores se van a presentar datos en el registro que se presente o no. Eso va a depender, claro está, de que tengamos datos o registros incluidos en la tabla de proveedores. Vamos a realizarlo, como hemos dicho, también con el botón de comando guardar cambios. Para ello vamos a ir a diseño. Vamos a cerrar este formulario y vamos a VBA. Vamos a entrar por aquí, por crear y Visual Basic. Bien, vamos a ir al procedimiento referente al cambio de registro que lo tenemos aquí, Form Current. Recordad que fue dentro de este procedimiento donde nosotros detectamos cuando al entrar dentro del formulario qué estado deben tener los botones de comando. Aquí tenemos todos los botones de comando y aquí también. Esto va a depender, como vemos aquí, de esta instrucción if y de la sentencia que incluye, que es si es nulo el valor que hayamos encontrado en ID proveedor. Es decir, aquí tenemos ID proveedor. Si dentro de ID proveedor no hay ningún valor, eso querrá decir que no tenemos registros en la base de datos, no tenemos registros dentro de la tabla de proveedores. En cambio, si encontramos un valor numérico, que será un número de registro, pues entonces sí que tendremos datos en el formulario y por lo tanto también en la tabla de proveedores. Aquí lo tenemos, aquí decimos si es nulo el valor encontrado en ID proveedor, entonces aquí podemos poner como comentario, si el valor es nulo, no existen registros en la tabla proveedores. Bien, ponemos ese comentario. Y luego aquí, con el else, sería en el caso de que esta sentencia no fuera cierta, o sea, que sí que hubiera un valor numérico. Entonces aquí tendríamos que, vamos a ponerlo un poco más adelante aquí, si existen registros en la tabla proveedores, para que quede claro. Bien, pues vamos a ir aquí, después del último botón de comando, que fue vete nuevo. Aquí tenemos su estado como activo. Vamos a ir a poner el botón de comando vt guardar. Entonces mi punto vt guardar punto enabled. ¿En qué estado tiene que estar el botón de comando vt guardar cuando no existan registros en la tabla de proveedores? Si no existen registros en la tabla de proveedores, entonces el botón de comando guardar debe de estar como inactivo, ya que al no haber registros no podemos modificar nada de ese registro. Por tanto, aquí tendríamos false. Por otro lado, vamos a venir aquí, después de vt nuevo, y pondremos que mi punto vt guardar punto enabled va a ser igual en qué estado debe estar el botón de comando vt guardar cuando sí que existen registros en la tabla de proveedores. En este caso, el botón de comando deberá estar activo porque al existir registros en la tabla de proveedores se nos va a presentar entonces un registro en el formulario y nosotros tenemos que poder modificar los datos si queremos. Por tanto, aquí estará activo, pondremos true. Pues bien, una vez hecho esto, guardamos y ya hemos modificado el estado en el que se presenta. Vamos a ir desde inicio, el botón de comando dentro de proveedores. En este caso se presenta activo porque tenemos registros. Entonces, si tenemos registros, tenemos que poder modificarlos.
Vamos a hacer otro cambio. Si nos fijamos, si yo me pongo aquí en Comercial Frau, vemos que aquí nos salen los dos cursores para poder movernos verticalmente. Estos cursores no son necesarios en ninguno de los campos, excepto en el de notas, porque aquí tenemos saltos de línea. En los demás no son necesarios. Como vemos, está aquí, aquí también lo tenemos, aquí no lo tenemos. Aquí tampoco, aquí sí, perdón, aquí sí que nos sale. Entonces vamos a modificar para que esos cursores de barra scroll vertical no nos salgan en los campos o en los cuadros de texto. Para eso vamos a ir a diseño. Estamos aquí en diseño, cerramos este formulario y vamos a ir a los campos, por ejemplo, que son este, y vamos a ir a la propiedad. Dentro de formato tenemos que buscar barras de desplazamiento, aquí lo tenemos, y nos dice vertical, tenemos que cambiarlo a ninguna. Vamos a ir al siguiente, aquí nos dice vertical, pues ninguna, hacemos doble clic, aquí ya nos dice ninguna, población de proveedor lo tenemos vertical, ponemos ninguna, aquí lo tenemos como vertical, ninguna, aquí tenemos ninguna ya, aquí barra de desplazamiento ninguna, correcto. Aquí es un cuadro desplegable, una lista desplegable, no hace falta poner nada. Y en notas de proveedor pondremos barra vertical. Entonces ya lo hemos hecho en todos. Este de aquí también no la tenía como aquí está, ninguna. Entonces ya está todo correcto. Guardamos y quedan registrados los cambios. De tal manera que ahora si vamos, veis que no nos sale esa barra vertical de scroll en ninguno de los campos. Bien, vamos a ver el orden de tabulación. Vamos a ir tabulando. Voy tabulando, esto va correcto, correcto, y aquí ya nos pasa directamente a notas. Nos ha saltado del IBAN a notas, cuando tendría que ir a forma de pago. Luego nos viene a botones de comando. A mí me interesa que los botones de comando estén fuera del orden de tabulación. Y quiero que después del IBAN pasemos a contado. Vamos a ir a vista diseño. Tenemos aquí el formulario, vamos a ir aquí a orden de tabulación y vemos que después de cuenta proveedor, después de IBAN, cuenta de proveedor, esto es correcto, y de cuenta proveedor salta directamente a notas, cuando tendría que ir a forma de pago. ¿Veis que forma de pago lo tenemos aquí abajo? Lo que vamos a hacer es pulsar aquí, seleccionamos este cuadro de texto, ahora lo cogemos y lo vamos a subir para ponerlo justo detrás de cuenta proveedor, aquí. Después de cuenta de proveedor iremos a forma de pago y como último dato a notas de proveedor. Vamos a sacar del orden de tabulación todos estos campos de aquí, notas, bloqueo, contactos, todo esto lo vamos a sacar del orden de tabulación. Vamos aquí a aceptar, vamos a ir aquí a nuevo proveedor, nos vamos a ir a otra, si no recuerdo mal, y aquí tenemos el punto de tabulación, nos dice que sí, vamos a decirle que no. Este de aquí tampoco, le ponemos que no. Este de aquí tampoco, le ponemos que no. Eliminar proveedor, ya tiene el orden de tabulación en no. Este de aquí lo tiene en sí, pues le ponemos que no. Este de aquí lo tiene en no, correcto. Y este de aquí no quiero que esté dentro del orden de tabulación. Entonces, punto de tabulación nos dice que no también. Vale, vamos a guardar, vamos a comprobar y vemos que ahora vamos tabulando. Llegaremos a IBAN y ahora nos tiene que ir a forma de pago. ¿Veis? Correcto, y ahora va a notas. Y después de notas nos tiene que volver a número de cuenta. Pues como veis funciona correctamente. Hemos quedado en el orden de tabulación que queríamos. Ya por último vamos a hacer una cosa y es indicar cuáles son los datos requeridos dentro del formulario de proveedores, que en este caso son nombre y NIF. Por lo tanto vamos a ir aquí a diseño. Vamos a poner aquí después de nombre, tal como hicimos con el formulario de artículos, un asterisco. Ponemos un asterisco y después de NIF otro asterisco. Vamos a poner estas dos etiquetas en color azul. Vamos a ir a formato. Venimos aquí a colores. Voy a poner aquí más colores porque voy a coger dentro de los estándar este color azul. Aceptar. Y ahí lo tenemos. Los demás los voy a poner, esto lo he movido sin querer, los demás los voy a poner en color negro. Voy a seleccionar todas las etiquetas restantes. Aquí.
esta y la de bloqueado. Y las voy a poner en color negro. Vale. Y ahora voy a crear una etiqueta más. Nos vamos a ir al diseño del formulario. Cogemos una etiqueta. La vamos a poner aquí abajo. Así de larga. Y vamos a poner asterisco campos requeridos. Bien, campos requeridos. Vamos a ponerlo en azul también. Nos vamos a ir a formato. Extendemos aquí y tenemos el azul ya aquí añadido y lo ponemos en azul. Vamos a guardar, vamos a cerrar y vamos a empezar desde inicio y ahora entramos y tenemos ahí nombre INIF en azul y aquí una etiqueta de campos requeridos. Los demás los hemos puesto en negro. Hemos de recalcar que el código creado con respecto al estado en el que se tiene que presentar el botón de comando vete guardar dentro del evento forCurrent no solo se produce cuando nosotros entramos dentro del formulario, sino que también se produce cada vez que hay un cambio de registro. Recordad que el evento forCurrent o al actualizar registro se produce cada vez que hay un cambio en un registro. Por ejemplo, al entrar aquí dentro del formulario se produce un cambio en el registro porque se crea un nuevo registro. También se produce un cambio cada vez que nosotros pulsamos un cursor de navegación. Al ir al registro 2 se produce un cambio de registro. Entonces se está produciendo también ese evento forCurrent. Cuando nosotros vamos a un nuevo proveedor, también se produce un cambio de registro, porque estamos entrando dentro de un registro nuevo. Estamos cambiando de registro. Entonces, cada vez que hacemos uno de estos eventos, se produce una evaluación de cómo es el registro que se presenta, si se presenta un registro o no se presenta un registro, y del valor que contiene el campo ID dentro de ese registro que se presenta. Como veis, cuando entramos dentro de proveedores, detecta que aquí tenemos un valor numérico, por lo tanto el botón de comando permanece activo. Y cuando vamos a un nuevo proveedor, entramos dentro de un registro que no tiene un valor numérico, y ahora vendremos aquí arriba, y veis que el botón de comando queda como inactivo. Sin embargo, es lo que estamos diciendo. Aquí arriba yo tengo un número. Sí, pero este número que se asigna después de que se abra el registro nuevo con este campo de aquí vacío. Automáticamente después, cuando coge el foco, se pone el número. Y esto lo podemos comprobar poniendo puntos de ruptura dentro del código. Y es lo que vamos a hacer para que lo comprobéis. Vamos a cerrar aquí. Cerramos también aquí. Nos vamos al código de Visual Basic, nos vamos a forCurrent, aquí lo tenemos, y aquí tenemos el procedimiento que detecta los estados en que se han de colocar los botones de comando. Y tenemos aquí vete guardar, que lo hemos creado ahora. En este caso, si no existen registros en la base de datos, en la tabla proveedores, el botón de comando vete guardar está inactivo. Como veis aquí, vete guardar queda en false, inactivo. Aquí sería más correcto poner no existen registros en la tabla de proveedores o no se presenta un registro en el formulario, que es lo que ocurre cuando entramos en un registro nuevo. Y aquí sería si existen registros en la tabla de proveedores o se presenta un registro en el formulario. Eso sería quizá lo más correcto. Vamos a poner un punto de ruptura aquí y vamos a poner otro punto de ruptura aquí para ver cuál de las dos partes del bloque if se ejecuta. Si esta parte correspondiente a cuando esta sentencia es verdadera o esta parte de aquí que corresponde a cuando esta sentencia es falsa. O lo que es lo mismo, cuando no existen registros solo se presenta un registro en el formulario, o cuando sí existen registros o se presenta un registro en el formulario. Vamos a ejecutar esto. Vamos a cerrar aquí, entraremos desde inicio, decimos que sean los cambios, vamos a inicio, ejecutamos y veis que ahora el programa se ha parado en esta instrucción. Por lo tanto, aquí si vamos a mi ID proveedor, veremos que nos da el valor 21. Detecta que este campo ID proveedor no es nulo porque tiene un valor numérico. Al no ser cierta esta sentencia, se ejecuta esta parte del programa. Y por lo tanto, el botón vete guardar permanecerá, como veis aquí, activo. Si yo le digo que siga, veis que vete guardar está activo. Sin embargo, cuando voy al nuevo proveedor,
veis que se ha detenido aquí arriba ahora. Si vamos a ID proveedor, veis que ID proveedor es nulo. Por lo tanto, al ser nulo, esta sentencia es verdadera. Y se ejecuta esta parte del bloque if. Por lo tanto, al ejecutarse esta parte, vete guardar será false, o sea, inactivo. Si vamos ahora al programa, vemos que aquí está ese campo, que es el identificador de registro, vacío. Por lo tanto, se ejecuta esta parte del programa. Veis que está vacío, que es nulo. Y vete guardar todavía está activo, pero como va a seguir de aquí hacia abajo, cuando llegue aquí lo volverá inactivo. Si yo le digo que siga, como veis, ahora ya tengo un número y este está inactivo. Como veis, está funcionando correctamente. Nosotros no vemos el campo vacío, no vemos ahí nuevo, porque esto se produce en milésimas de segundo. Pero es así, primero se vacía el registro, se presenta un registro vacío y luego le da ese número para que podamos crear nuestro proveedor. Vamos a cancelar todo esto, vamos aquí a detener la aplicación, salimos y nosotros ahora vamos a cancelar aquí el proceso y vamos a seguir. Pues bien, ya he modificado los 4 detalles que quería modificar dentro del formulario de proveedores y ahora vamos a ir a la segunda parte de este vídeo, que es el correspondiente a la inclusión de sus rutinas o funciones dentro de nuestra aplicación creadas por el propio usuario. Antes de meternos en programación, vamos a ver una pequeña presentación respecto al tema. Es muy habitual que a lo largo de la creación de código exista un determinado bloque de instrucciones que se repita varias veces. En tal caso, este bloque de instrucciones se podrá codificar una única vez como un procedimiento dentro de cualquier módulo de la carpeta módulos, y cada vez que se deba ejecutar, se podrá acceder a él desde cualquier parte del programa, a través de lo que se conoce como llamadas a subrutinas o funciones. Cuando ocurra esto, se detendrá momentáneamente la ejecución del programa principal que realiza la llamada. Se ejecutará el bloque de instrucciones que forma la subrutina o función y una vez finalizado este, se continuará con la secuencia normal de ejecución del programa principal. Con la utilización de estos subprogramas se conseguirá reducir el tiempo de codificación y de compilación, ya que estos procesos solo se tendrán que realizar una única vez. Desde cualquier procedimiento del programa se podrán realizar todas las llamadas a subrutinas y funciones que se consideren necesarias. Incluso se podrán realizar llamadas desde la propia subrutina o función a otras subrutinas o funciones, tantas veces como sea preciso. Una subrutina, al igual que una función, es un conjunto de instrucciones que forman un procedimiento. La diferencia entre una y otra es que una función tiene la posibilidad de retornar un valor, que podrá guardarse en una variable. Para declarar una subrutina utilizaremos la palabra clave sub, seguida del nombre elegido para la misma. Para escoger un nombre, siga la misma normativa que se utiliza para crear nombres de variables. Después del nombre elegido, deberemos enumerar los parámetros que se deseen utilizar dentro del bloque de instrucciones que la forman, indicando el tipo de datos que contendrán. Los argumentos irán separados por comas. Una vez terminado el bloque de instrucciones, que comprende la subrutina, este se cerrará con la instrucción endSub. Para llamar a una subrutina, se escribe el nombre asignado al procedimiento y se incluyen a continuación los valores de los argumentos requeridos. Los argumentos son variables, constantes o expresiones que se transfieren a la subrutina para que sean utilizados en el bloque de instrucciones que la forman. Si colocamos estos argumentos entre paréntesis, deberemos utilizar la instrucción call al principio de la llamada. Para declarar una función se seguirá el mismo procedimiento que para declarar una subrutina, solo que la palabra clave será función y después de los argumentos se indicará el tipo de dato que nos retornará. Para regresar el valor de la función se escribirá una instrucción dentro del bloque donde se utilizará el nombre de la función como si fuera una variable y se igualará con el valor que queremos que se retorne. Una vez terminado el bloque de instrucciones que comprende la función, ésta se cerrará con la instrucción endFunction. Para llamar a una función se escribirá el nombre asignado al procedimiento y se incluirán a continuación los argumentos requeridos.
Si no estamos interesados en que la función nos devuelva un valor, podremos hacer la llamada del mismo modo en que se hace para una subrutina, es decir, no pondremos los argumentos entre paréntesis. Por otro lado, si está interesado en el valor devuelto por la función, deberá incluir los argumentos entre paréntesis y asignarle a dicha función una variable. Tanto las subrutinas como las funciones pueden incluir un modificador de acceso que permitirá o denegará su uso a la hora de ser llamadas. Si delante de la palabra clave sub o función especificamos el modificador public, la subrutina función será visible desde cualquier otro procedimiento del proyecto. En cambio, si utilizamos el modificador private, solo podrán ser visibles por los procedimientos que se encuentren dentro del mismo módulo en el que estén declarados. Esto es lo que se conoce en el lenguaje orientado a objetos como encapsulación. Si no utilizamos ningún modificador, el procedimiento se considerará como público. Pues bien, una vez vista la presentación, tenemos que tener claro que existen en VBA dos tipos de funciones. Por un lado tenemos las funciones intrínsecas, que son aquellas que pertenecen a VBA y que nos ofrece VBA, nos podemos valer de ellas para programar. Y luego tenemos las funciones creadas por el programador, que son las que vamos a tratar en esta parte del vídeo. ¿Qué son las funciones intrínsecas? Como hemos dicho, son aquellas funciones que nos ofrece VBA y nosotros ya hemos trabajado con algunas de ellas. Aquí, por ejemplo, dentro del procedimiento vete nuevo click, tenemos la función más conocida que es msgbots. Como veis, tenemos aquí msgbots y entre paréntesis tenemos una serie de parámetros. Estamos utilizando tres parámetros: el prompt, los botones de comando y el título. Veis que esta función lo que hace es devolvernos un valor y ese valor lo guardamos en la variable respuesta. Recordar que la diferencia entre una función y una subrutina es que la función nos puede devolver un valor. Aquí en este caso la función nos devuelve un valor, como decimos, que se guarda en respuesta. Bien, ¿qué valor nos devuelven? En este caso nos devuelve un valor numérico. Poner aquí esta función o poner aquí respuesta es igual a 7 o respuesta es igual a 8 o a 20 es lo mismo, porque todo este texto que estamos subrayando en azul, lo que es en realidad es un valor. Yo he buscado en internet la función msgbots porque no recordaba los valores de devolución y trabajo más con las constantes vbyes y vbno, tal como hemos hecho. Y aquí tenemos, aparte de la configuración, aquí tenemos los valores devueltos. Y aquí tenemos vbyes y vbno. vbyes es igual que el valor 6 y vbno es igual al valor 7. Esto es una constante que en su interior alberga un valor. Por eso nosotros cuando declaramos la variable respuesta la declaramos de tipo integer, porque el valor que devuelve la función msgbots es un tipo entero. Por lo tanto, la variable que albergue ese valor también tiene que ser de tipo integer o de tipo entero. Es decir, si nosotros venimos aquí, cuando hacemos y respuesta es igual a vbno, si en vez de poner aquí vbno ponemos su valor numérico, que en vbno vemos que es 7, es decir, si aquí pongo 7, estamos haciendo lo mismo, no va a variar nada. Da igual que pongamos vbno o que pongamos 7, o que pongamos vbyes y pongamos 6. Yo, como digo, voy a poner vbno porque además así queda más claro a la hora de crear el código y de luego repasarlo. ¿Qué otra función hemos utilizado? Pues aquí abajo tenemos, por ejemplo, la función que también hemos utilizado varias veces. Vamos a ver, la tenemos aquí. isNull, y aquí tenemos entre paréntesis el parámetro, que es un objeto, es un cuadro de texto. Esta función también nos devuelve un valor, y el valor que nos devuelve es un valor tipo booleano. Nos devuelve o verdadero o falso. Como veis, es una función que también devuelve un valor. Son funciones intrínsecas de VBA. Nosotros vamos a empezar a trabajar ahora creando nuestra primera función de usuario. Y lo vamos a hacer con el texto que nosotros hemos creado dentro de los botones de comando, de los procedimientos clic, de los botones de comando vete cerrar y vete nuevo. Y es lo referente a este código que tenemos aquí. Aquí tenemos 9 instrucciones
que se repiten dentro de este procedimiento, como podéis ver, y también se repiten en el procedimiento BT nuevo. Aquí las tenemos. Bueno, pues cuando nosotros tenemos código que se repite en varios procedimientos, se hace necesario, por ejemplo, crear ese código aparte y simplemente hacer una línea de llamada para acceder a ese código y no tener que repetir este código varias veces. Ahora vosotros diréis, claro, aquí tenemos 9 instrucciones, Juan, y se repiten en 2 procedimientos, tampoco es para tanto, realmente es así. Pero imaginaros que en vez de 9 instrucciones fueran 100 instrucciones que se repiten en 100 procedimientos. Estaríamos hablando de 10.000 líneas de código que estamos repitiendo en esos 100 procedimientos. Entonces, sería necesario crear solamente una subrutina dentro de un módulo que contuviera esas 100 líneas y luego simplemente crear 100 líneas más de llamada. Por lo tanto, estaríamos haciendo 200 líneas de código. De 200 líneas de código a 10.000 líneas de código hay bastante diferencia. Entonces, nosotros lo vamos a hacer con estas instrucciones y vamos a crear esa subrutina para practicar lo que es la creación de subrutinas o funciones. En este caso, crearemos una subrutina porque no nos va a devolver ningún valor. Simplemente va a ejecutar estas instrucciones. Lo que vamos a hacer es crear un módulo aparte de los que tenemos aquí. ¿Cómo creamos un módulo? Pues nos vamos a ir a insertar y aquí tenemos módulo. Abrimos aquí, vemos que se crea una carpeta de módulos y tenemos aquí un módulo creado, que es este de aquí. Si veis, si yo pulso el módulo, en las propiedades solo tiene el nombre. Podemos cambiarlo. Vamos a poner en vez de módulo 1, módulo general. Pondremos módulo general. Ahí tenemos el nombre, vamos a guardar. Bien, hemos guardado el módulo con el nombre módulo general y aquí tenemos las instrucciones que de declaración, opción compare database y opción explicit que las ponemos por defecto. Vamos a crear la cabecera de la subrutina y vamos a poner sub de subrutina. Vamos a darle un nombre a esta subrutina y le vamos a poner de nombre, por ejemplo, comprobar cambios, porque lo que hace esta subrutina es comprobar si hemos hecho cambios en el registro. Pues pondremos comprobar -cambios. Bien, ahora vamos a ver si le tenemos que pasar o no parámetros. Si no pasáramos parámetros, simplemente ponemos el paréntesis sin nada dentro. Pero sí que vamos a pasar parámetros. ¿Por qué? Porque esta subrutina no solo la vamos a emplear en el formulario de proveedores, también la vamos a emplear en el formulario de clientes. Y tenemos que saber a qué formulario dirigirnos. Entonces vamos a crear un parámetro que sea un objeto formulario el cual utilicemos dentro de esta subrutina. Vamos a darle de nombre a este parámetro formulario, por ejemplo, formulario, y tenemos que poner el tipo de parámetro que es. Y vamos a poner as, aquí podríamos poner object, que es un parámetro tipo objeto, pero object abarca muchos tipos de objetos, abarca formularios, consultas, podría abarcar incluso la aplicación. Entonces vamos a ser un poco más precisos y aquí vamos a poner as form, que hace referencia pues a un objeto formulario. Cerramos aquí y no vamos a poner nada más, no hace falta poner tipo de objeto que va a devolver porque no es una función, es una subrutina. Y con esto ya tenemos la cabecera. Cuando pusemos intro, veis que se crea ahí el ensub. Y aquí en medio es donde vamos a crear nuestro código. ¿Qué es lo primero que tenemos que crear en esta subrutina? Pues lo de siempre, una rutina de control de errores. Vamos a ir aquí, a proveedores, vamos a cogerla, por ejemplo, de aquí. La última que creamos creo que fue la de cerrar. Para ver, vamos a ver, cerrar la tenemos aquí. La cogemos de aquí, porque aquí tenemos el último procedimiento que fue el 31. Vamos a darle a copiar. He salido, vamos a ver, exit. Copiar, creo que fue el último el 31, porque los demás 23, 13, 30, este es el 22 y este es el 25. Pues ahora crearemos, vamos a poner aquí las nuevas rutinas de control de errores, la pondremos aquí y vamos a poner aquí 32, es que no sé si creamos la 32, vamos a poner la 35, vamos a pegar un salto para adelante para asegurarnos de que no la repetimos. Y aquí vamos a poner on error goto control
error. Una manera de saber cuál es el último número que hemos utilizado, si sabemos que vamos por el 30 y algo, yo no estoy seguro si fue el 31 o el 32, es con las teclas control F y hacer una búsqueda en el proyecto actual y poner aquí una parte del texto que utilizamos. Podemos poner ento 03 y va a buscar esta cadena dentro de todo el proyecto, porque se lo hemos indicado aquí. Entonces vamos a ver qué procedimientos del 0.30 y algo hemos estado utilizando. Vamos a buscar la siguiente, nos busca aquí el 0.35, aquí tenemos el 0.31, el 0.30 y no hay más. El 0.32 no lo hemos utilizado. Ahora sí ya nos podemos asegurar de que aquí podemos poner tranquilamente el 0.32. Bien. ¿Qué vamos a poner aquí? Pues aquí vamos a poner ese código que se repite. Vamos a ir a proveedores y vamos a cogerlo pues de vete nuevo clic, de aquí mismo, este. Vamos a coger todo esto, control C, lo copiamos, nos vamos al módulo general, doble clic y lo ponemos aquí. Vamos a poner esto con la sangría correcta. Ahí está. Y vamos a subir esto para arriba. Bien, ya tenemos el código. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Pues tenemos que comprobar una cosa, el código realmente tenemos que comprobar. Y tenemos que ver que aquí estamos utilizando mi. Mi hace referencia al formulario en el cual estamos trabajando dentro del módulo. En este caso no estamos trabajando dentro de ningún formulario, estamos en un módulo general. Entonces mi tiene que hacer referencia al formulario de proveedores. Por eso nosotros aquí hemos puesto ese parámetro, que es el que vamos a pasarle a la subrutina. Un parámetro de formulario. Le vamos a pasar, en este caso, el formulario de proveedores. Entonces aquí en vez de mi, lo que tenemos que poner es el parámetro que tenemos aquí, formulario. Simplemente formulario. Cuando hagamos la llamada lo entenderemos mejor. Aquí ponemos formulario. Seguimos para adelante, todo esto es correcto, el MSG bot, la respuesta. Correcto, aquí tenemos otro mi, tenemos que poner también formulario, que es el parámetro que le estamos pasando, recordadlo, formulario. Aquí estamos llamando al procedimiento vete guardar clic, pero aquí ya entramos en los modificadores de acceso. Vamos a ir a proveedores, veremos que vete guardar clic, lo tenemos por aquí. ¿Dónde está? Vete guardar clic. Aquí lo tenemos. Vete guardar clic es de tipo private. Recordar que lo hemos visto en la presentación que private quiere decir que este procedimiento solo pueden usarlo todos los procedimientos que estén dentro de este módulo, o sea, todos los que tenemos aquí, dentro del módulo Form for Proveedores. Los módulos externos no pueden acceder a él. Yo tendría que ponerlo aquí como público, pero no me vale la pena ponerlo como público, porque realmente aquí lo que nos va a interesar son estas dos instrucciones. Yo lo que voy a hacer es coger estas dos instrucciones, control C, venirme a módulo general y aquí en vez de vete guardar clic voy a poner esas dos instrucciones. Voy a poner insert y pondremos do cmd run ac cmd save record, que guarda el registro que hay en el formulario activo en ese momento, que será el que tengamos en pantalla, y un msgbots que nos indica que los cambios se registraron con éxito. Entonces pongo esto. Por lo demás ya vamos al if y a la rutina de control de error. Aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Hemos creado nuestra subrutina comprobar cambios con un parámetro tipo formulario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues cambiar el código que tenemos dentro de for proveedores para que se llame a esta subrutina que acabamos de crear. Vamos a ir a for proveedores y donde tenemos esos códigos, que es en el botón vt cerrar, aquí está. Este código ya lo vamos a quitar, suprimir. ¿Y qué vamos a poner en su lugar? Pues en su lugar vamos a poner la llamada a esta subrutina de aquí. ¿Y cómo llamamos a la subrutina? Pues por su nombre, por comprobar cambios. Vamos a ir aquí a proveedores, vamos a poner comprobar, hay que escribirlo bien, si no, no lo va a reconocer, cambios, y veréis que cuando yo ahora ponga un espacio, me la reconoce, me dice comprobar cambios y me está indicando que aquí tengo que poner un parámetro tipo formulario, un objeto de tipo formulario. ¿Y qué parámetro voy a poner aquí? Voy a poner el parámetro mi.
aquí sí que puedo poner mi, porque mi hace referencia a for proveedores. ¿Veis? Estoy utilizando la llamada esa subrutina y le paso como parámetro el formulario proveedores, de tal manera que cuando venga aquí, aquí va a tener una copia del formulario proveedores. Y cuando lo utilice aquí, estará utilizando el formulario de proveedores, igualmente que aquí. ¿Dónde más tengo que hacer modificaciones? Pues en el evento BT nuevo clic. Vamos a BT nuevo clic, aquí lo tenemos, quito todo esto y en su lugar vamos a poner la llamada que es comprobar cambios. Espacio y aquí ponemos mi también, porque le pasamos el parámetro for proveedores, una copia del formulario de proveedores. Como veis, es mucho más sencillo poner esto, porque además se entiende, vamos a comprobar si se han realizado cambios en el formulario mi, que es el formulario actual. Y esto lo que hace es llamar a la subrutina, se ejecutará todo, y una vez se ejecute la subrutina, volvemos aquí y seguirá con la siguiente instrucción. Es decir, después de esto, seguirá con la instrucción do cmd go to new. Vamos a comprobar que esto funcione. Vamos a hacer que sí a todos los cambios. Vamos a cerrar aquí. Cruzamos los dedos. Vamos a inicio, mantenimiento de proveedores. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar aquí de contado a recibo domiciliado. Y vamos a darle a nuevo proveedor. Recordar que el botón vete nuevo contiene esa llamada a la subrutina. Le damos aquí. Y aquí tenemos un error porque he puesto on error, no on error. Vamos a ponerlo correctamente. Vamos a decirle que siga. Claro, otro error más. No hemos definido la variable. Esto es lo que nos falta. Claro, esta variable, recordar que es una variable de ámbito local. Tenemos que declararla. Vamos a poner aquí dim respuesta. Esto es muy habitual cuando estamos programando, ver errores y corregirlos. Dim respuesta as, hemos dicho, integer. Es de tipo integer. Vamos a parar el programa y vamos a ejecutar desde inicio. Vamos a venir aquí, cerramos, vamos a cerrar todo esto y vamos a ejecutar desde inicio. Entramos aquí, vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar aquí a contado, vamos a ir a BT nuevo, detecta el cambio, le digo que sí, los cambios se registraron con éxito y cuando vuelva hacia atrás tengo el cambio hecho. Vamos a probarlo ahora con el botón de comando BT cerrar, que también lo hemos utilizado para hacer esa llamada a la subrutina. Vamos a hacer un cambio, vamos a poner aquí solamente Palma, por un lado, y aquí pondremos Illes Balears. Bueno, hemos puesto Palma y Illes Balears. No vamos a guardar los cambios, vamos a salir, detecta que se ha producido un cambio, quiere guardar los cambios, le digo que sí, los cambios se registraron con éxito, salimos y cuando entre de nuevo tenemos Palma y aquí Illes Balears, se han guardado los cambios. Como veis, está funcionando correctamente. El código que hemos modificado y la subrutina que hemos creado aquí, que es esta de aquí, con todas esas instrucciones, donde se detecta el cambio a través de esta sentencia formulario DIRTY, el MSGBots que nos manda por si queremos guardar los cambios, la respuesta. Todo esto está funcionando correctamente. Pues bien, esto es todo lo referente a la llamada a subrutinas. Como hemos dicho, esta ha sido una subrutina muy sencilla, con 9 instrucciones. Hemos hecho las modificaciones necesarias para que funcione correctamente. Hemos visto cómo pasar el parámetro, cómo se hace la llamada a la subrutina, cómo se devuelve una vez terminado todo la ejecución de las instrucciones, se devuelve el flujo al programa principal y aunque esta ha sido una subrutina muy sencilla de crear, pues lo que he dicho antes, imaginaros que fueran 100 instrucciones y 100 procedimientos. Este proceso que hemos creado nos sería muy necesario, nos ahorraría mucho tiempo de codificación y también ahorraríamos tiempo de compilación. Bien, esto va a ser todo en el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto compañeros.